Saludos y bendiciones para todos. Una vez más estamos aquí con ustedes con el propósito de compartir la lección. Esta lección es una lección muy interesante. Hola Chambeli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Muy buena la lección que tenemos para hoy. Estoy emocionada por eso. Y también estoy emocionada por algo que tú me compartiste, de que este video es ¿cuál? Es el número 12. Así que agradecemos primeramente a Dios que nos ha dado la sabiduría, nos ha dado la energía, nos ha dado todo para continuar con este proyecto, y también quería agradecer a todos nuestros oyentes y televidentes que nos acompañan cada semana. Quiero agradecerle por las palabras de support que nos dan, por las oraciones, por motivarnos, por los mensajes que envían a mi WhatsApp y a veces por los mensajes que dejan, que comparten en YouTube. De verdad, estoy supremamente agradecida y quiero realmente pedirle que continúen nos mantengan en sus oraciones. Esto no es fácil, a veces nosotros tenemos muchos problemas técnicos, tenemos dificultades, sea de tiempo, sea de espacio, sea de cansancio, pero con la ayuda de Dios hemos mantenido esto y le agradecemos realmente el apoyo que nos han dado. No esperaba tanto apoyo y esperamos que el objetivo principal se cumpla, que sea que esto pueda tocar por lo menos a una persona cada semana, que ellos puedan escuchar la voz de Dios hablando a sus corazones. Así que Amén. muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Gracias infinitas a todos los que nos apoyan. Así que antes de comenzar vamos a tener una pequeña oración. Esta vez quiero yo orar dando la gracia a Dios, dándote la gracia a ti, a Chambeli, muchísimas gracias. Quiero decirle que nosotros no practicamos esto es improvisado y ha sido una experiencia maravillosa porque a veces surgen preguntas que yo digo, wow, la dije. Ella no se la esperaba, a veces ella no se espera, no, ninguna de las dos nos esperamos lo que cada una va a decir, no sabemos lo que cada uno de nosotros va a decir, así que el Señor ha hecho que todo coordine bien, así que ha sido de verdad de una gran bendición. Para mí también, yo he sido la más beneficiada porque yo estaba un poquito oxidada. Esto de la pandemia ha hecho que muchas cosas cambiaran en mi vida, pero creo que semana a semana he ido, para la gloria de Dios, he visto la mejoría y la palabra de Dios es viva y es eficaz y cuando nosotros la compartimos, el primer beneficiario somos nosotros. Así que vamos a tener una oración para comenzar y de agradecimiento también por estas 12 lecciones. Esta es la número 12, así que oremos. Gracias infinitas, Padre, por tus bendiciones. Gracias porque tú nos diste la sabiduría, nos diste la idea de este proyecto. Gracias porque nos ha dado la fuerza, la energía para seguir adelante. Gracias que a pesar de los obstáculos, Señor, tú siempre nos abre puertas, nos abre camino para que esta lección llegue cada semana a las personas que la quieren escuchar. Señor, gracias por Chambeli, Señor, gracias por la sabiduría que le ha dado a ella, por el crecimiento que hemos visto, Señor, en ella. Señor, gracias por cada una de las personas que nos acompañan cada semana. Gracias porque nos motivan, porque oran por nosotros, Señor. Te pido en forma muy especial que las bendiga, que las protege, que supla sus necesidades, Señor. Y al estudiar esta semana, Señor, danos la sabiduría que tú nos das cada semana para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora sí, vamos a estudiar una lección. Me llamó la atención porque el primer video que grabamos fue sobre Abraham y este es sobre Abraham, solamente que en aquella ocasión estábamos estudiando Hebreo 11. Hoy vamos a seguir con el libro de Génesis, vamos a estudiar los versos, vamos a comenzar con el capítulo 12, el 13 y el 14. Esta lección es una trilogía. Son 3 lecciones que vamos a estar hablando sobre Abraham y hoy vamos a comenzar
por el principio, las raíces de Abraham. ¿De dónde sale Abraham? ¿Quién era Abraham? ¿Cuál fue la trayectoria de Abraham? ¿Y qué se le pidió a Abraham? Y quiero decir algo curioso. Saben que Abraham es el padre de las 3 religiones. Bueno, no son las más grandes, pero son de las más grandes. Ella es el padre del judaísmo, del islamismo y del cristianismo. Así que Abraham es un personaje muy importante para el mundo. Así que Chambeli, si no quiere compartir el versículo para memorizar. By the way, está en Hebreo 11. Sí, sí, Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. O sea, la fe llevó a Abraham a obrar, a obedecer. Y lo que se le pidió a Abraham no fue cosa pequeña. Quizás si nosotros nos adentramos y conocemos un poquito de la vida de Abraham, podríamos entender qué fue lo que se le pidió a Dios, que lo grande de lo que se le pidió a Abraham. Y aquí nos dice que estamos llegando ya al centro del libro de Génesis, que esta lección es central y cubrirá el viaje desde el primer llamado que Dios le dio a Abraham, que fue de salir de su tierra, y la palabra aquí es lejá, vete. Es un mandato, vete. No es una sugerencia, sino que fue un mandato que Dios le da. Y eso lo hace dejar su pasado, y más adelante Dios otra vez le dice vete en Génesis 22:2, y esta vez ya dejará su futuro. Más adelante vamos a ver por qué iba a dejar a Abraham su futuro. Y como resultado, Abraham siempre está migrando, razón por la cual siempre se le llama extranjero. Y me llamó mucho la atención esta lección personal para mí. Dice, en su peregrinación, Abraham está suspendido en el vacío, sin su pasado, o sea, ha perdido su pasado y sin su futuro que no ve. Entre estos 2 llamados, Dios lo tranquiliza y le dice, no temas, Génesis 15:1. Estas palabras marcan las 3 sesiones del viaje de Abraham, que es la que estudiaremos esta semana. Vamos a estudiar estas 3 sesiones y es cuando Dios llama a Abraham, que es la que vamos a estudiar esta semana. Luego, cuando Dios hace un pacto con Abraham, y tercero, cuando Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Esas son las 3 sesiones de la vida de Abraham que vamos a estudiar esta semana. O le da una promesa de su hijo. Y en todas ellas le dice, no temas. Y dice que Abraham ejemplifica la fe. No sé si tú tienes que decir algo más de la introducción, de cómo Abraham a través de su vida mostró fe, pero también mostró falta de fe, lo que nos dice que la fe no es una línea recta, como discutíamos ayer en una reunión que estaba. No es una línea recta, sino es que a veces hay ups y a veces hay downs. So, la fe sube y baja porque somos nosotros humanos. Así que eso es lo que vamos a ver esta semana. No sé si tú tienes algo más que comentar de la introducción. Bueno, sí que se siente como si fuese una historia de coming of age, a coming of age story, pero con Dios. Tuve algunas películas que presentan a jóvenes que no saben quiénes son y se enfrentan a situaciones o lejos de la familia, la universidad, y ese es el trama de la película. A veces son mujeres estudiando y buscando, ¿verdad?, su propósito. Pues como que esa introducción vi a Abraham, así que Dios lo saca de su pasado y no tiene un futuro, como tú dices, está suspendido en el vacío. Entonces Dios uproots Abraham, como que lo saca de sus raíces totalmente y ahora él
lo pone en esa trayectoria donde él tiene que aprender y desaprender algunas cosas. Y creo que todo es en giro o en torno a la identidad de Abraham y qué es lo que hace esa identidad, qué es lo que forja esa identidad de Abraham, sus raíces, sus familiares, sus costumbres, su esposa, quizás ese momento de falta de fe o Dios. Entonces ahí vemos ese conflict. Sí, me gusta que él no solamente tenía que aprender, muchas veces no es aprender lo que necesitamos, sino desaprender. A veces Dios nos saca de nuestro lugar de confort, de lo que conocemos, de lo que es familiar para nosotros, donde nosotros tenemos todos los recursos y nos saca a un lugar apartado para que aprendamos a confiar en Él y para que desaprendamos cosas que realmente necesitamos desaprender porque Él nos quiere llevar a a un lugar mejor, o sea, no es un lugar mejor aquí físico, sino a un estado mejor, a tener un mejor carácter, quizás para emprender una obra mayor o simplemente para prepararnos para el cielo, simplemente quizás para eso. Y en la parte del domingo Amén, así mismo es. ya entramos en lleno la salida de Abraham. Y vamos a ver Génesis 12 en el capítulo 12, los versos del 1 al 9. ¿Por qué Dios llamó a Abraham a dejar su país y a su familia y cómo respondió Abraham? Y no sé, voy a leer los primeros dos para que tú leas los últimos dos. No lo vamos a leer todo porque son 9 versículos, pero los primeros son muy interesantes porque dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete, es un mandato, no es una sugerencia, de tu tierra, de tu parentela, de tu casa, de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. O sea, vete de todo lo que tú conoces, de todo lo que es familiar para ti, donde están tus raíces, vete. Y haré de ti una nación grande. Ahí se le da una promesa. Y te engrandeceré y te bendeciré y tu nombre será de bendición. No sé si puedes seguir leyendo el capítulo 3. Este texto es un capítulo que a veces leemos con las personas para compartir bendición. El Sí, versículo 3. dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán. Exactamente. Y dice que apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra y él edificó allí un altar a Jehová. Y vamos a ver que durante la vida de Abraham, donde quiera que él se para, que él hace, él edifica un altar. Y dice, y luego se posó de allí al monte oriente de Betel y plantó una tienda y teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente y edificó otro altar a Jehová. Ya van y edifica 2 altares a Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Nahuel. Y es fácil leer estos versos, pero cuando nosotros entendemos qué fue lo que Dios le pidió a Abraham, sabe que Ur de los Caldeos, que aquí dice que Babilonia, se han encontrado, la arqueología ha encontrado que era una ciudad muy avanzada. Y Abraham tenía mucho dinero, así que él vivía muy cómodo en Ur de los Caldeos y ahí tenía su familia, tenía sus amistades. Abraham era un príncipe, así que Abraham tenía recursos, no solamente económicos, sino que tenía recursos, tenía todo tipo de recursos. Era conocido, quizá tenía fama y Dios le dice, vete, pero no le dice, vete a Canaán, a una tierra que yo te daré, le da una promesa. Y no sé si tú te has puesto a pensar, ¿cómo sabía Abraham que la voz que estaba escuchando era la de Dios y no era la voz de alguien más o de algo más? ¿O eran sus emociones o qué era? ¿Cómo sabía Abraham que era la voz de Dios?
¿tenía Abraham algún conocimiento de Dios? ¿Qué tú Sí, piensas? es como que se implica, el texto implica que Abraham tenía esa amistad y conocía la voz de Dios. Él ya conocía. Porque muchas veces escuchamos muchas voces y no sabemos. Muchas veces quiero hablar, a veces son las emociones las que nos dice vete, y por lo menos personalmente yo tengo que equilibrar las emociones y la razón. Hasta que la razón y las emociones no se equilibren, cuando yo voy a tomar una decisión de importancia, yo no me muevo. Puede pasar el tiempo que pase. Yo he estado en la escuela de la paciencia mucho tiempo, así que he aprendido un poquito a esperar. Así que yo espero eso, porque muchas veces lo que nos hace tomar decisiones son las emociones, y las emociones son pasajeras. Y muchas veces es la razón, pero las emociones hay que unificarla con la razón. Y a veces es un proceso muy difícil, pero hay que hacerlo, y sobre todo buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios está esperando? Y a veces lo que Dios nos manda, como Abraham, no fue fácil. Abraham se fue a vivir una ciudad bien importante y se fue a vivir en tiendas. Y aquí dice que él vivió toda su vida como un extranjero, de aquí para allá y de allá para acá, en una tierra que no era de él. Así que lo que Dios le pidió a Abraham no fue fácil, y por eso Abraham dice que mostró fe en lo que Dios, obedeciendo lo que Dios le había dicho. Y quiero leer una cita que está en Patriarcas y Profetas, el capítulo 11, que es el capítulo que compete a esta lección. Dice: muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. No oyen la voz hablándole directamente. A veces no es una voz lo que escuchamos, a veces simplemente es una impresión que tenemos en el corazón, y tenemos que ver de qué es esa impresión, si son, vuelvo y digo, si son las emociones o son la voz de Dios. Y cuando esa impresión persiste, y a veces lo confirmamos con la palabra de Dios, esa es la voz de Dios. Y dice: pero en cambio son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Se le puede pedir que abandonen una carrera que promete riqueza, honores, que dejen afables y provechosas amistades, y que se separen de sus parientes, para entrar en lo que parece ser solo un sendero de abnegación, trabajos y sacrificios. Dios tiene una obra para ellos, pero una vida fácil y la influencia de las amistades y los parientes impedirán que se desarrollen los rasgos esenciales que para su realización. Los llama para que se aparten de las influencias y los auxilios humanos, y le hace sentir la necesidad de su ayuda y depender totalmente de Dios para que Él pueda revelarse a ellos. ¿Quién está listo para renunciar a los planes que han abrigado y a las relaciones familiares en cuanto lo llame a la providencia? ¿Quién aceptará las nuevas obligaciones y entrará en campos inexplorables para hacer la obra de Dios con buena voluntad y firmeza, y contar sus pérdidas como ganancias por amor a Dios? El que haga esto tiene la fe de Abraham y compartirá con él en sobremanera alto y eterno peso de gloria, por el cual no se puede comparar lo que en este tiempo padecen. Esto está en Patriarcas y Profetas, el capítulo 11, la página 54. Así que Dios quizá no esté llamando a nosotros a hacer algo así. Yo hace un tiempo viví eso, y realmente cuando escuché esta lección todavía me estoy preguntando por qué. Y cuando leí esta lección entendí muchas cosas, porque a veces uno no puede ver el camino completo, pero Dios le va mostrando a cada paso las razones por las que Dios nos pide dejar cosas que son buenas en nuestra vida.
que nos dan estabilidad y que nos dan todo lo que nosotros pensamos que necesitamos. Y Dios nos dice, deja eso y nos lleva al desierto. Pero siempre Dios tiene un propósito para esas cosas. No sé si tiene algo que comentar sobre la lección del domingo, perdón. Del domingo, sí, me gustó que la lección muestra que el domingo, cuando en esos versículos que nos presentan en Génesis 12, el 1 al 9, que salir se menciona 7 veces, el de vete, Exacto. salir. Entonces también hace como una referencia a que Ur de los Caldeos, que es de donde él sale, es también Babilonia en años después, ¿verdad? Entonces, como que esa referencia de Dios llamando a su pueblo, llamando a su hijo, a sus hijos fuera de Babilonia, tiene una connotación bien profunda y repetitiva, ¿verdad? Porque lo vamos a seguir viendo eso en toda la Biblia. Eso me pareció interesante. Y me gusta cómo la lección, bueno, la lección muestra eso de que en cierto punto Dios quería que Abraham tiene que dejarse a sí mismo, deshacerse de la parte de sí mismo que contiene su pasado babilónico. Es como esa parte que está en su identidad, en quien él es, atada a esa parte que no es relacionada a Dios, que no es relacionada a lo que Dios quiere. Él tiene que deshacerse de eso. Y eso no es algo inmediato, no es algo que él decide hacer, es algo que Dios comienza a trabajarlo, alejándolo primeramente de ahí, sacándolo fuera. Y después con diferentes pruebas, diferentes tests, diferentes circunstancias donde la fe se ejercita, donde él tiene que ir a Dios, entonces se ve eso. Sí, exacto. Aquí hay salir de Babilonia tiene connotaciones escatológicas, o sea, son cosas que van a pasar, son acontecimientos que se van a volver a pasar al fin de los tiempos. Y vemos que en Apocalipsis 18:4 hay otra invitación o otro imperativo a salir, esta vez no de un lugar físico, sino de un lugar donde hay unas creencias a medias, unas verdades a medias. Y Dios al pueblo del fin del tiempo, igual que Abraham, ahora a nivel espiritual le está pidiendo que salí de ella, pueblo mío. Así que esta lección también tiene unos contextos escatológicos, como digo, o sea, tienen que ver con el fin de los tiempos. Y me llama la atención, no sé si Sí. tuviste eso, que a Abraham se le promete que en él serán benditas todas las naciones. O sea, lo que él iba a hacer no simplemente era él, sino que él se le prometió que por esa decisión que él tomaba de irse de su tierra, de su conocido, dejar sus raíces, dejar parte de su identidad, Dios lo iba a premiar a él. O la recompensa que él iba a recibir era que todas las naciones iban a ser benditas en él. ¿Y por qué serían benditas en él todas las naciones? Sabe que de Abraham fue que nació Jesús. Y ahí de esa descendencia de Abraham nació Jesús. Y en Jesús son benditas todas las naciones. Así que era una promesa a largo plazo. Él no sabía que iba a tener que esperar 2,000 años para ver esa promesa. O sea, para que esa promesa se cumpliera. Así que... Y, y la lección nos pregunta al final, debajo, no sé si pudieron leerlo nuestros oyentes, pero dice en la del domingo, ¿qué podría estar llamándote a dejar atrás Dios? Eso nos lo aplica a nosotros. Es decir, ¿qué parte de tu vida quizás tengas que abandonar para atender al llamado de Dios? Esa es buena pregunta. Es una pregunta para reflexionar. Yo les pido a nuestros amigos y hermanos que nos están mirando que reflexionen en eso. ¿Qué Dios te está pidiendo a ti que tú tienes que dejar? Y ahí es que entra la fe. Cuando Dios te pide que deje algo, la fe no es un asentimiento, yo creo. La fe es acción. Y cuando Dios te llama a dejar algo,
ahí es la parte difícil y ahí es que ahí es que se prueba la fe. La fe se prueba en el crisol, la fe no se prueba en cuando el mar está en paz, ahí no se prueba. Los marineros se prueban en la tempestad, así se prueba la fe también. Así que eso creo que es lo que aprendimos de la parte del domingo de Abraham. Y no sé si en la parte del lunes, aquí ya vemos a Abraham, yo digo que Abraham humano. Vemos que ahora Abraham por fe obedece y sale de su tierra, deja todo lo conocido y lo vemos como un hombre de fe, pero ahora lo vamos a ver como un humano, como cualquiera de nosotros actuando. Primero sube al pico de la fe y ahora lo vamos a ver descendiendo. Y en Génesis 12, 10 al 20, otra vez no vamos a leer todos esos versículos, pero dice que Abraham llega a Canaán, levanta una tienda y hay una hambruna en Canaán. ¿Y qué hace Abraham? Aquí el escritor nos dice que se va a Egipto. O sea, Dios le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, que yo te voy a sostener. Pero Abraham al primer problema que hace, se va a Egipto, y Egipto era 3 días de camino. Y dice aquí que en Egipto había agua, así que no había que probar la fe, mientras que en Canaán no había agua y él tenía que probar la fe para recibir agua o alimentos. En Egipto él no necesitaba ejercer la fe. Y dice aquí que la tentación de Egipto a menudo era un problema para los antiguos israelitas. Si leemos la historia de Israel, cada vez que había un problema, varias veces Salomón se alió con el rey de Egipto. Es más, tomó a una de las hijas del rey de Egipto como esposa para que él lo defendiera. En tiempos de Jeremías también los israelitas, cuando se le dijeron que los babilonios iban a venir, ellos fueron a Egipto a buscar ayuda. Así que siempre en Egipto es como que el pueblo de Dios siempre quiere ir a Egipto a buscar ayuda. Y eso nos trae una enseñanza, porque ¿quién es Egipto? Si lo traemos aquí a nuestro tiempo, ¿qué es Egipto? Espiritualmente hablando. Egipto es como nuestra autosuficiencia, ¿no? La humanidad, lo que el hombre puede hacer. En ese tiempo era una potencia, vendría siendo eso, la humanidad, tú buscando y velando por ti mismo, ¿verdad? Exactamente, lo que yo puedo hacer por mí misma, sin la ayuda de Dios, sin tener que depender de Dios, sin tener que ejercer la fe, ¿qué yo puedo hacer para solucionar mis problemas? Eso es Egipto en el tiempo de hoy. Y en Egipto Abraham hace algo. ¿Qué es lo que hace Abraham? Abraham dice Abraham una tenía un media mentira. problema. Una media mentira. Recuerden que dijimos que el enemigo no dice mentiras. Él simplemente cambia la verdad o dice media verdades. Y aquí Abraham lo está imitando y dice una media verdad. Porque Abraham tenía un problema. La esposa de él era muy hermosa, llamaba la atención donde quiera que iba. Ese es un problema que las mortales normales no tenemos, pero Abraham tenía una diosa por esposa, así que tenía que esconderla. Así que Abraham le dice, di que tú eres mi hermana, y realmente era su hermana, era su media hermana, pero esa era la media verdad. Pero la otra mentira que él no dijo, mi esposa. Y cuando Abraham entra a Egipto, que los siervos del faraón ven a esa mujer, de una vez le llamó la atención. Lo que Abraham temía, eso sucedió. ¿Y qué pasó? La mujer llegó a parar a donde el mismo faraón, y el mismo faraón en persona se fija en ella. Y ella, de una forma inexplicable, creo que eso era cultural,
dice lo que le dijeron que dijera. Y ahí Dios tuvo que intervenir. Y Abraham pasó una vergüenza muy grande porque el rey de Egipto, Faraón, Abraham pensaba que si ellos se daban cuenta que era su esposa, lo iban a matar. Y cuando el faraón como que se dio cuenta de lo que estaba pasando, porque Dios tuvo que intervenir, ahí vemos cómo Dios interviene, aun cuando nosotros cometemos errores, Dios tiene que intervenir, y Dios intervino y le mostró a Faraón cuál era la realidad de esta mujer, el estatus de esta mujer. Y el faraón se sintió como que ustedes creen que nosotros somos bárbaros, que te vamos a matar por una mujer. Y él tuvo que irse. El hombre de Dios tuvo que irse con la cabeza agachada. Y el faraón le dio una lección, o sea, la piedra hablándole a Dios, al hombre de Dios, en vez de Abraham dar un testimonio de quién era Dios, sale de ahí avergonzado, y eso trae una lección muy importante para nosotros. ¿Qué nosotros estamos haciendo para representar a Dios en el lugar donde vamos? Si lo estamos representando o si estamos dando un mal testimonio, eso tenemos que verlo. Pero vamos a seguir mirando esta lección en un momentito. Vamos a continuar con la... Ok, Chambeli, ¿tiene algo más que decir acerca del lunes? Sí, me puse a pensar mientras estaba leyendo esa lección y pude ver que ese Abraham que entra a Egipto, que se deja llevar de su temor, que dice las media verdades y pone esa situación tan awkward, ¿verdad? Entre Sara y el faraón y demás, es Abraham y su autosuficiencia. Podemos ver cómo él no dependió de Dios en qué paso tomar. Él vio la necesidad del hambre y fue al lugar más seguro, quizá a una área de confort que está 3 días y vamos a tener comida, agua y ya está solucionado todo. Entonces, cuando estuvo allí, él siguió automático y no dejó que Dios manejara esa situación, o no le dio ese temor a Dios y hacer las cosas bien y ser honesto. Esta es mi esposa, y confiar de que las promesas de Dios se iban a cumplir. Entonces, eso me dio a entender de que a veces cuando nosotros quizá tomamos matters into our own hands, cuando tomamos las cosas en nuestras propias manos y hacemos que las cosas se hagan, ¿verdad? Que nunca siempre lleva al pecado, siempre te lleva a una situación comprometedora donde o tú tienes que pecar o al final no das un buen testimonio y terminas avergonzado. Y cuando dependemos de Dios, pues entonces Dios puede tomar control de la situación y se da un buen testimonio. Amén. Sí, y aquí el escritor dice, ya para terminar, dice que fue la gracia, o sea, lo que el Señor nos salva es por gracia, no por nuestros méritos, porque vimos como el hombre que un momento obedeció y dejó su tierra, dejó todo, en otro momento la fe le falla. Así que es por gracia que somos salvos. Es la gracia de Dios lo que hace que nosotros tengamos esperanza y lo que hace que nosotros podamos vivir la vida cristiana. Y aquí ya para finalizar nos dice, ¿qué debería enseñarnos esta historia? Lo fácil que es desviarse del camino, incluso para los cristianos fieles, porque la desobediencia nunca es buena opción. Nunca es buena opción la desobediencia, porque no son solamente por las consecuencias, sino que cuando nosotros desobedecemos estamos dejando de confiar en Dios. Y ese es el problema. Y la Biblia nos enseña que en un momento u otro podemos caer, pero debemos tener cuidado que no caemos adrede. O sea, la gracia está ahí, yo puedo hacer lo que yo quiera porque en un momento dado yo me voy a arrepentir y la gracia va a estar ahí disponible para mí. Eso, cuando uno hace eso, cae en presunción. Cuando uno conoce sus pecados y cae
adrede en él sabiéndolo, entonces uno cae en el campo de la presunción y eso es muy peligroso. Si no tiene nada que decir, me encantó lo que tú dijiste de la autosuficiencia. Podemos pasar a la parte del martes, porque la parte del martes me encanta. Es Abraham y Lot. No sé qué viste ahí en la parte del martes. Ya vamos a entrar en Génesis 13. Y como Sí, dije, muy interesante. los textos del 1 al 18 es largo. Si ustedes quieren, pueden leerlo, pero por razones de tiempo, vamos a resumir la historia. Dice que Abraham regresó de Egipto y regresó al mismo lugar donde él llegó cuando Dios lo sacó de la tierra, de su tierra, y me llama la atención que eso es lo que diferencia un hombre de Dios y un hombre que no es de Dios. Abraham falló, pero ¿qué él hace? Él regresa donde estaba y construye un altar. Pidiéndole perdón a Dios, dice que Abraham se arrepintió y volvió en sí. Y eso es lo que hace la diferencia. Cuando tú caes y estás dispuesto a arrepentirte, no caes y te quedas en el pecado como, ok, yo soy así, no hay de otra. Eso es lo que yo soy. O sea, los hombres de Dios siempre quieren mejorar, siempre quieren subir un escalón, si se puede llamar. No son escalones, pero para dar una imagen de que uno siempre quiere tener un mejor carácter. Y cuando cae le duele y se arrepiente, no dice, ok, pues eso es lo que yo soy, ¿qué se va a hacer? No, sino que el arrepentimiento que Abraham mostró. Y como dije, en Génesis 13 nos cuenta la historia de él y su sobrino Lot. Y aquí Abraham da muestra, da cátedra, me encanta la humildad de este hombre, me encanta su sentido de no estar aferrado a las cosas de este mundo. Me encanta su liderazgo, porque liderazgo, recuerden, liderazgo es servicio, y él aquí lo muestra de una manera impresionante. Lot tiene muchísimas riquezas, él tiene muchísimas riquezas. En ese tiempo la riqueza era el ganado y los animales y los siervos, y ambos tienen demasiado, y los siervos de ambos se estaban peleando. Y Abraham, como buen mediador, como buen pacificador, da una solución. Y aquí es que Abraham da cátedra. Esto es impresionante. Abraham era el receptor de la promesa. Abraham fue que se le prometió la tierra de Canaán. Abraham era el mayor. Y Abraham le dice a Lot, escoge. Tenemos que separarnos. Escoge, tú le das esa preferencia. Abraham muy bien pudo decir, como patriarca que él era, como receptor de la promesa, esto es mío, míralo, coge esta parte que yo cojo la mía. Pero no, él le da esa preferencia a Lot. Y le dice, escoge tú primero que yo. Eso para mí es, o sea, por eso Abraham era Abraham. Y entonces, ahí yo sé que Lot era un buen hombre, pero yo esperaría más de Lot. Yo esperaría La elección cuestiona su carácter un poco, lo entra en cuestión. Yo esperaría de Lot decir, mire, no, de verdad que eso es que usted escoja usted primero, o deme lo que usted piense que me pudiera dar. Eso yo esperaría de Lot, pero no, Lot actuó humanamente y él escogió lo mejor. Vio la llanura era hermosa y escogió la llanura y le dejó la montaña a Abraham. Escogió lo mejor para sí. La elección Para sí. Ni sí. siquiera mostró respeto a que Abraham era el patriarca, a que Abraham era Tu tío mayor de edad. tu tío, o sea, ese respeto, no, él simplemente se dejó llevar y escogió.
¿Qué nos puedes decir tú de eso? Si tienes algún comentario. Bueno, nada, la lección muestra que, o quizá cuestiona de que quizá esto muestra que el carácter de Lot no estaba del todo tan bien, muestra la codicia, muestra cómo él estaba buscando lo suyo. Y él vio esa llanura del Jordán y puso sus tiendas ahí. Y lo que él quizá no vio como importante en ese momento era que las ciudades que estaban en la llanura eran ciudades malas. Era Exacto, maldad e iniquidad, si traducimos los nombres de Sodoma y Gomorra, de los reyes. Maldad e iniquidad. Eso era donde él puso sus tiendas. Entonces, buscando cierta mejoría, él se acercó a esas ciudades paganas, malas, y eligió quizá lo que él vio en sus ojos que era lo mejor. Y no se dejó llevar de Dios. Más en la lección vemos el contraste, donde cuando ya Lot decide eso y se marcha, entonces Abraham, Abraham se deja dirigir por Dios. Dios le habla a Abraham y le dice dónde es que él tiene que ir ahora. Él lo dirige. exacto. Y el versículo 14 dice, Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y tu descendencia para siempre. Y haré de ti una descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Les reitera la promesa otra vez. La promesa. Pero me llama la atención que nosotros que sabemos la historia que va a pasar después, Dios le da esa promesa, te voy a dar la tierra que ves tus ojos, pero él le va dando la información a cuenta gotas y no me quiero adelantar porque la semana que viene vamos a ver eso, pero Abraham nunca recibió esa promesa. No. Abraham siempre vivió como extranjero en esa tierra. Ni siquiera sus hijos la recibieron. Más adelante vemos que Dios entonces va y le dice otra vez, mira, van a pasar 4 generaciones hasta que tus descendientes son los que van a recibir esta tierra por heredad. Y le dice que ellos van a ser esclavos en Egipto. O sea, que aún la promesa, Abraham nunca recibió la promesa. O sea, sus ojos nunca la vieron. Por eso fue Abraham el padre. Bueno, fue una de las razones por la que Abraham fue padre de la fe. Y oye, yo pienso con referente a esa promesa que Dios se la reiteró ahí, como que yo pensaba, tú sabes, quizá el propósito, ¿por qué Lot se fue con Abraham? Y si quizás en la mente de Abraham, quizás si él veía a Lot como, de alguna manera, como una imagen de hijo, en cierto aspecto, porque Lot dejó a su familia también, dejó a su padre y todo, y se fue con su tío, con Abraham. Que no sé si en cierto punto Abraham tuvo algún tipo de esperanza de que, bueno, quizás le dejo esto a este muchacho o lo que sea, pero al irse Lot ya es como que, tú sabes, no tengo a nadie. Eso es yo, Exacto. mi esposo y Puede, mi siervo. puede No ser, sé. puede ser eso. Eh, Así que es una gran lección. A mí de verdad me impresiona esa falta de desinterés, me impresiona y de lo pues esperaba un poquito más. Pero así es. Cada ser humano es totalmente diferente. Otra Y si cosa no, que quería decir, perdón, no, es que también, ahora chequeando mis notas, que si tú te fijas, Lot deja Ur de los Caldeos y se va con sí, Abraham. Y tú piensas que, porque Ur de los Caldeos es Babilonia, como que él sale de Babilonia, sale de esa atmósfera, tiene la oportunidad de ver a Abraham, hacer estos altares, tener esta relación tan estrecha con Dios. Es como que Lot tuvo una oportunidad de poder tener también cierta relación con Dios como Abraham y sí, él no escogió eso. Y nosotros podemos ver, porque al principio no se ve que Lot tomó una decisión tan horrible, pero cuando se desencadenan los sucesos más adelante, sabemos las consecuencias de esa decisión de Lot a nivel ya de pueblo, y qué pueblo sale de Lot, y qué pueblo sale de Abraham. Y que como exacto. las decisiones que uno toma, que no son dirigidas por Dios, cuando uno toma decisiones por uno, buscando lo suyo, no,
no va bien, no es guiado por Dios. Y que son decisiones que aparentemente son inofensivas porque él se le dio la oportunidad de escoger y él escogió. Claro, yo esperaría que hubiese dado la milla extra y hubiese dicho no por deferencia, por respeto, no. Usted escoge y usted me dice qué me puede dar a mí. Él no hace así y esa falta de respeto, diría yo, lo lleva a llevarse, o sea, a escoger un camino que quizás no es el mejor camino y como tú dices que los pueblos que descendieron de Lot no fueron los mejores. Así que nuestro camino lo hace cada pequeña decisión que nosotros hagamos, por pequeña que sea, son las que van forjando nuestro futuro. Así que hay que tener eso mucho en mente. Y si vamos a pasar a la parte del miércoles y otra vez Abraham sigue dando cátedras de un carácter que aunque en algún momento cayó, su carácter era firme. Dice Elena G. de White que nosotros no debemos ser definidos por acciones separadas, estoy parafraseando, sino por cómo accionamos consecuentemente. Y Abraham, aunque tuvo sus deslices como ser humano, él tenía un carácter bien, o sea, el carácter de Abraham era un carácter increíble, digno de imitar. Y vamos ya en el capítulo 14 y otra vez del 1 al 17. Y aquí hay una guerra. Dice la coalición de Babel. Volvemos a mencionar a Babel. Y era como una pequeña guerra mundial lo que había ahí. Porque dice que estaba Mesopotamia y Persia, estaba Sodoma y Gomorra, y estaban los babilónicos. Era como sí, un conflicto global. Y dice que justo después del regalo de Dios de la tierra prometida a Abraham, le da estos acontecimientos que le dan una importancia particular. Y aquí nos dice que mientras esta gente estaban peleando por la soberanía, tanto los pueblos de Canaán como los demás pueblos, Abraham estaba irónicamente, Abraham no entra en juego de eso. Abraham que era el dueño de la tierra, que era el cual Dios le había prometido la tierra. Abraham pues está por allá en su mundo y se da cuenta lo que estaba pasando porque alguien le dice lo que está pasando y él interviene simplemente porque su sobrino Lot fue tomado como cautivo. So, él no pelea por la tierra porque esa tierra era un regalo. Hace mucho Dios me dio una frase que decía que a veces queremos tomar a la fuerza lo que Dios no quiere dar como regalo. Wow. Y en ese momento fue una enseñanza que Dios me dio, lo tengo escrito por ahí hace años que escribí eso. Y Abraham entendió eso, Abraham entendió que la tierra de Canaán era un regalo, que él no iba a pelear por ella, no era con la fuerza lo que Dios iba a hacer. No era ni con fuerza de alma ni con sabiduría de estrategias políticas, sino que era un regalo de Dios. Y eso también nosotros debemos aplicarlo en nuestra vida en muchas situaciones, que cuando Dios promete algo, Dios hace el trabajo él solo. Muchas veces cuando Dios promete algo y nosotros queremos adelantarnos a las circunstancias o hacerlo por nuestro propio modo o tomarlo a la fuerza, los resultados son funestos. Así que estas lecciones otra vez nos están dando cátedras a nosotros de cómo nosotros debemos actuar ante las lecciones de Dios y ante las promesas de Dios que son fieles y verdaderas. No sé si tiene algún comentario. Sí, fíjate que leyendo la lección, pues no sé si es porque no estoy acostumbrada a todos estos nombres extraños, pero se me resultó tan complicado entender quién eran los agresores, quiénes eran los que
on the good side question mark, porque en realidad como que no había un good side, No era había como good Abraham. side, todo eran... No, todo el mundo ahí básicamente estaban peleando por la soberanía de la tierra. Entonces está el nombre que más vi fue Kedorlaomer, rey de Elam. Ese es como que el incitador. Está Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Signar, y Arioc, rey de Elazán. Entonces son 4 reyes contra 5 reyes, que son los del lado de Canaán y Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Exacto. Y Sodoma y Gomorra caen, los reyes caen en esta guerra, en esta mini guerra global, o quizás no es mini, quizás es una guerra global en el mundo conocido de ese tiempo. Y caen. Entonces, es la primera guerra bíblica que se menciona, que también es como que interesante ver que los dos lados no están correctos en esta guerra. Eso es algo que creo que simbólico, quizá lo podemos utilizar para hoy en día, de que a veces uno piensa que no, este es el lado correcto, aquel es el lado correcto en la política o en lo que sea, pero en sí siempre hay sus influencias del enemigo en both sides. Entonces está Abraham, que como tú dices, está en una situación neutral, no se mete en eso, pero no al principio, pero cuando Lot es llevado en cautiverio, entonces ahí él interviene por Lot, por su sobrino. Y es la primera vez que Abraham interviene por Lot y no va a ser la última. Entonces eso Exacto. también un Sí. asterisco con Lot, el problem child aquí. Y otra cosa que me gustó eso, que se hace énfasis en eso, de que todos estos reyes están luchando por esta guerra, por esa tierra, por la soberanía de la tierra, pero ninguno son los dueños. El dueño es Abraham. Y Y Abraham está está tranquilo. tranquilo. Y fíjate que a Abraham se le dio esa promesa de que te voy a dar esto. Y si hubiese sido quizá Abraham más carnal o con la mente quizá de uno ahora, pues vamos a tomarla, vamos a coger la tierra, vamos a hacer esto, vamos a sembrar, ya Dios me la dio, yo la voy a coger, pero no es así, aunque Dios te dice que te va a dar algo, es a su tiempo. Entonces, él tuvo que sentarse ahí, ver esa tierra, ver a gente peleándose por la tierra y quizás reírse, porque mira estos peleándose aquí, pero esta tierra al final va a ser de mis hijos, va a ser de mi descendencia. Y que como tú dices, es un regalo que se adquiere no a través de las armas, ni la sabiduría, ni las estrategias políticas, sino Dios la da cuando Él quiere como un regalo. Y creo que esto me recuerda a la salvación, de que no es algo, o la justificación por la fe, no es algo que tú consigues por tu esfuerzo, por tu fuerza, por tus dones o virtud o lo que sea, es Dios que te da, es un regalo. Exacto, exactamente. Es un regalo y a veces Dios a través de la espera lo que Él quiere mostrarnos es paciencia, porque esa es la virtud que todos debemos tener. Esa es la virtud de los santos de los últimos días, que está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que nosotros tenemos que adquirir esa virtud que a veces es muy difícil porque tenemos que pasar por circunstancias muy difíciles para probarlo. Y los grandes hombres de la Biblia tuvieron que pasar por la escuela de la paciencia, que no es fácil. Y el mismo Abraham tuvo que esperar, yo creo que más que todo el mundo, porque vuelvo y digo, él nunca vio la promesa, nunca se le vio lo que prometió, la tierra de Canaán nunca fue de él. Y No, creo no, sí. Creo que lo que está pasando aquí podemos ver como el principio de la muerte de su autosuficiencia, como que ya él no Exacto. es el Abraham que va a ir a hacer algo así o va a tomar la tierra porque es mía y no es verdad que uno de estos reyes me la va a quitar o no. No, él espera. Dice, ¿qué tipo de influencia tienen nuestras acciones sobre los demás? ¿Qué tipo de mensaje enviamos sobre nuestra fe, a nuestros actos? Y hay un versículo que dice que nosotros somos libros abiertos y la gente está pendiente a lo que nosotros hacemos y lo que no hacemos. Y a veces nuestras acciones hablan más de lo que nosotros decimos. Así que hay que tener cuidado qué testimonio nosotros estamos dando frente a los demás en las diferentes circunstancias de nuestra vida, en las diferentes pruebas que se nos
o sea, que el Señor no permite pasar cómo nosotros actuamos frente a esas pruebas. Eso es el verdadero testimonio que la gente quiere ver de nosotros. No sé si quiere decir algo más, porque el hombre sigue dando cátedras. Sigue dando cátedras de lo que se llama un carácter que fue forjado a fuego. Y en la parte del jueves, el diezmo a Melquisedec. Y sabe que dentro de esos reyes, tú estabas mencionando que ninguno estaba del lado del mal, pero había uno. En tiempo de Sodoma y Gomorra y de tiempo de toda maldad, había un hombre que era la voz de Dios. Y ese hombre era Melquisedec. Y aquí nos dice el diezmo de Melquisedec. Y esta lección, hablamos de Melquisedec, la lección pasada en Hebreos 11, y Melquisedec es un tipo de Dios, perdón. Dios es el antitipo, Jesús es el antitipo. Es más, yo pensaba que el encuentro de Melquisedec y Abraham era una parucía, o sea, una aparición de Dios o del mismo Dios Abraham, pero no. Luego se aclara, los comentarios bíblicos y el espíritu de profecía aclara que no, que aunque tiene muchísimas semejanzas, no era Jesús, sino que era un rey, o era un príncipe y era un rey. Príncipe. Perdón, era un rey de sacerdote y de Salem. ¿Y qué significa Salem? Paz. O sea, él era un príncipe de paz y es la primera vez que se menciona la palabra sacerdote. Él era un sacerdote del Dios Altísimo en Canaán. O sea, en Canaán, en medio de la maldad y todo lo que estaba pasando, había un representante de Dios. ¿Qué no quiere decir eso? Que siempre Dios tiene un remanente, siempre Dios tiene a alguien. Y el encuentro de ayer, leyendo los versículos, esto está en Génesis 14, 17 hasta el 24. Sabe que uno puede leer algo 20 veces y un día lo lee y encuentra algo diferente. Yo había leído mucho estos versículos y ayer estudiando esto, me doy cuenta, no sé si es por la forma en que está escrito, me doy cuenta que es como que Abraham se encuentra con el rey de Sodoma. O sea, el rey de Sodoma, dice en el versículo 17, va a recibirlo al valle de Saba, que es el valle. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. La imagen que me vino a la mente es que en ese lugar estaba Melquisedec, rey de Salem, y estaba el rey de Sodoma reunidos, y ahí llega Abraham, y este hombre Melquisedec saca pan y vino. Y ahora sí no era el vino de Noé, este era vino no fermentado, este era el jugo de uva prensado, el que no hace que las neuronas se mueran, el que nos deja pensar claramente, el que no nos pone contentito, pone contentos al que, alguno lo pone contento, alguno lo pone triste, no sé, pero la imagen que yo tengo de una persona cuando toma alcohol es que se pone muy contento. Entonces le da pan y vino a Abraham, Melquisedec, y lo bendice. Y esto es lo que me llama siempre la atención. Por eso yo creía que esto era una imagen de Jesús, porque este hombre, además de ser príncipe de Salem, que significa paz, es como Jesús, príncipe de paz, él bendice al receptor de la promesa, que era Abraham. O sea, se hace superior a Abraham, se hace superior al receptor de la promesa, y lo bendice. Y dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham. Y Abraham, ¿qué hizo? Le dio lo diezmo de todo. Le dio el diezmo. O sea, Abraham tenía algún conocimiento de quién era Melquisedec y lo trata como superior a él porque le da los diezmos de todo. O sea, él lo reconoce como un representante de Dios en la tierra y a él le entrega los diezmos de todo. Es la primera vez que se hace mención aquí de los diezmos.
Eh, De sacerdocio y diezmos, sí. Sacerdocio, ¿a quién se lo entregó? Al sacerdote. Más adelante, ¿a quién se le entregaban los diezmos? A los hijos de Leví. Era, que era la tribu de los sacerdotes. Ujú. Entonces, aquí dice que sigue diciendo, no hace más. Melquisedec, después de la reversión de la violencia y el mal, representado por los otros reyes de cananeos, él representa al Dios Altísimo. Eso es algo que, y aquí hace mención que sirve pan y vino, y la aclaración que dijimos que no, esta vez no era, cuando menciona vino, no era el vino fermentado, sino que era jugo de uva fresco. Y aquí nos dice que mientras tanto, Abraham le dio los diezmos de todo, como dijimos, o le devolvió los diezmos de todo, porque como dice Primera de Crónicas 21, 29, 14, todo es tuyo y de los recibidos te damos, de los recibidos de tu mano te damos. Así que Abraham no dio, Abraham devolvió el diezmo de lo que Dios le había dado. Así que, y aquí nos dice que el diezmo no es un regalo de Dios, sino un regalo de Dios, porque Él fue que nos dio todo en primer lugar. No sé si tiene algo que comentar. Tenía una cita que quería compartir, que creo que es bien bonita porque hace referencia al testimonio que dio Abraham, porque Abraham fue a buscar a su Sobrino. sobrino Lot, y, y Dios le entrega a este rey así, y él puede vencer. Y también que él no atacó a todo el mundo, él no atacó a todo así, no hizo como No, una guerra. Él fue a buscar a Lot y donde en el campamento que estaba, ahí fue que la atacó, bien directo. Pero aún así, Abraham ahí con sus 300 y pico de siervos y eso, Dios le dio la victoria. Entonces dice, esto es creo que esto es más como al campo. Esto es el libro de la ciudad al campo. Pero tiene muchas citas de este libro de Lot mayormente y de la decisión que tomó Lot. Pero menciona a Melquisedec, entonces las citas de Lot solo vamos a lidiar más cuando hablemos de lo que pasa en las siguientes lecciones. Pero dice, Melquisedec, al bendecir a Abraham, había reconocido a Jehová como la fuente de todo su poder y como autor de la victoria. Él reconoce hacia el frente de todos esos otros pueblos de que el Dios de Abraham, el Dios altísimo, fue que le dio esa victoria a él. Y creo que ahí es como también la primera vez que todos los demás pueblos pueden reconocer a Abraham y a su Dios, aunque me imagino que ya lo habían visto poniendo altares y cosas así. Los egipcios habían experimentado ciertas plagas cuando Sara estaba con el faraón y lo demás, pero creo que aquí es ya algo público, donde Melquisedec toma los diezmos y también Abraham da esos diezmos de todo el botín y de todo. Abraham no toma nada para sí, nada más la comida de su siervo, tampoco toma nada del rey de Sodoma. Entonces dice, todo su poder y como autor de la victoria. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Dios estaba hablando a aquel pueblo por su providencia, pero el último rayo de luz fue rechazado por todos los anteriores. Eso es como nosotros que sabemos ya lo que va a pasar en lo próximo, es como que Dios está demostrando que Él es el Dios verdadero a estas otras naciones a través de Abraham y principalmente al rey de Sodoma. Se le da un chance de él poder ver la verdad. exacto, él conoció y conoció por Melquisedec, porque ahí estaba Melquisedec también, pero ahí, como tú dices, Abraham se deja reconocer y más adelante vamos a ver que él es muy apreciado, aunque eran naciones o tribus muy violentas y llenas de maldad, ellos reconocen a Abraham como un príncipe y lo respetan. Y a mí aquí me llama mucho la atención que eso que tú mencionaste,
En el versículo 21, el capítulo 14, versículo 21, dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Vaya qué tentación. El hombre fue a una guerra, él traía el botín de guerra y el mismo rey le dice, quédate con el botín y dame la persona. Y aquí que yo digo que otra vez Abraham sigue dando cátedra de quién era él. Y él le dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, altísimo creador del cielo y de la tierra, que desde un hijo hasta una correa del calzado, nada tomaré de lo que es tuyo para que no se diga yo enriquecí a Abraham. Ay, ni siquiera una correa, ni siquiera lo más mínimo yo voy a tomar, aunque ya no es tuyo porque tú lo perdiste, yo lo recuperé. Pero ahí Abraham es que muestra la grandeza del carácter que tenía ese hombre. Y le dice, no, para que no se diga que tú enriqueciste a Abraham, porque Abraham todo lo que quería era que viniera directamente de la mano de Dios. Abraham no quería nada que no fuera de la mano de Dios. Así que vemos que gloria a Dios. Abraham, aunque vemos un lado de que, ok, cayó, pero Abraham tenía un carácter que realmente es digno de imitar. El hombre era un gigante. Realmente era un gigante en humildad, era un gigante en desinterés, era un gigante en que él sabía esperar en Dios, aunque en un momento falló. Fue un gigante en su fidelidad al devolver los diezmos. Fue un gigante en cómo fue a rescatar a su sobrino Lot. Fue un gigante en cómo desechó toda la riqueza que podían darle. Imagínate el botín entero de una ciudad, de una nación. Él le dijo que no. Y, o sea, fue un gigante, un líder nato. Era un líder en todo el sentido de la palabra. Era un líder, un siervo, lo que es un líder en realidad, un siervo, que lo que se da al servicio de quien está guiando. Eso era Abraham. Así que no sé si tienen nada que Sí, decir de parte del jueves. Yo realmente me gocé esto. sí, creo que podemos hacer la comparación de cómo comenzamos con un Abraham que no tiene un pasado, que el futuro es incierto, que está suspendido en el espacio, pero mira En lo el que Dios, vacío. en el vacío, pero mira lo que Dios hace con Abraham, lo que está Lo haciendo, cómo está lo pule. convirtiendo, lo está puliendo bajo fuego y mira lo que está saliendo, un diamante, un verdadero diamante. No sé si quiere leer el primer párrafo de la parte del viernes ya para terminar. Sí, dice, patriarcas y profetas. Abraham en Canaán, la iglesia de Cristo ha de ser una bendición y sus miembros serán bendecidos al bendecir a otros. El propósito de Dios al escoger un pueblo no fue solo para adoptarlo como sus hijos e hijas, sino para que por medio de ellos pudiera dar al mundo los beneficios de la iluminación divina. Cuando el Señor escogió a Abraham, no fue simplemente para que fuera el amigo especial de Dios, sino para ser el intermediario de privilegios preciosos y únicos que el Señor deseaba derramar sobre las naciones. Había de ser una luz en las tinieblas morales que lo rodeaban. O sea, Wow. Abraham, la bendición de Abraham no solamente era para él, la bendición de Abraham era para todo el mundo. Y aquí esta cita hace un paralelismo, lo está comparando con nosotros, el pueblo de Dios. Nosotros la bendición que recibimos de Dios no es para quedarnos, nosotros se supone que seamos una bendición para el mundo que todavía no conoce de Dios. En nuestros hechos, en nuestras acciones, vemos cómo Abraham fue mostrando al rey de Sodoma, fue mostrando al mismo Lot quién era él, o sea, esa belleza de carácter, él fue esparciendo como si fuera un perfume, una fragancia a todo el que se le acercaba.
Y eso es lo mismo que nosotros debemos hacer hoy. No conformarnos a este mundo, no conformarnos a lo que somos, sino que cada día sigamos creciendo y le permitamos a Dios que pule el carácter. Porque eso es lo que los demás ven en nosotros, nuestro carácter. No es lo que nosotros decimos, aunque sea bueno hablar. Más bien son nuestros hechos. Y dice, cuando Dios bendice, esto yo lo marqué aquí, lo tengo, no se ve, está todo marcado. Lo crucifiqué porque me encantó. Dice, cuando Dios bendice a su hijo con luz y verdad, no solo es para que puedan tener el don de la vida eterna, sino también para iluminar espiritualmente a quienes los rodean. Vosotros sois la sal de la tierra, y cuando Dios hace que sus hijos sean sal, no es solamente para su propia preservación. Aquí está mostrando la sal como elemento de preservación, no como elemento para sanar, sino sino para elemento de preservación. Y dice, brilla usted como piedra viva en el edificio de Dios. No tendremos la genuina religión a menos que ésta ejerza una influencia controladora sobre nosotros en cada transacción comercial. Y aquí lo está trayendo al plano secular. Nosotros no solamente somos cristianos cuando vamos a la iglesia, sino que en cada transacción que hacemos, en cada negocio que hacemos, debemos demostrar que somos personas diferentes. En un mundo de deshonestidad, que la honestidad pasó de moda, que tú eres honesto si te están mirando, pero cuando no te están mirando, tú haces lo que tú quieras. Ahí es que Dios te está pidiendo, sé tú una luz, sé tú una persona diferente. Y nos sigue diciendo, no tendremos sobre cada, debemos tener piedad práctica a fin de entretejerla en nuestra vida. Debemos poseer la gracia transformadora de Cristo en nuestros corazones. Necesitamos mucho menos de yo y más de Cristo. Esto es, reflejemos a Jesús, Amén. la página 197. Así que, buen modo de terminar. Se nos está pidiendo, como dice el versículo, somos del mundo, vivimos en el mundo, pero no podemos ser igual que el mundo. No podemos conformarnos, el conformismo nos está matando. Tenemos toda la vida para cambiar, tenemos toda la vida para mejorar. Dios me acepta así. Ven aquí, Dios te acepta como tú eres, pero te sana. Si tú tienes cáncer y vas a un hospital, tú no te quieres quedar con el cáncer, tú quieres sanarte. Así mismo es con Dios. Tienes que mejorar, hay que cambiar, hay que cambiar. Y Abraham mostró que se puede. Abraham se hizo un gigante y Dios no espera menos de nosotros. Así que veamos las cualidades de Abraham, que son increíbles, increíbles. Yo estoy toda emocionada con Abraham. Sí, sí, es cierto. Y estaba pensando en eso porque estaba escuchando un podcast que es de un joven adventista, creo que él es australiano, y se llama How They Did That, es el nombre del podcast. Y le está diciendo en uno de los episodios, están hablando de que Dios nunca ha querido que haya una imagen física de cómo es Él para que la gente no la adorase. Dios no quiere que sea imagen a su semejanza de nada, ¿verdad? Pero también estaban argumentando en ese podcast que el hecho de que Dios no quería que hubiesen imágenes o ídolos que enseñen quién es Él, es porque en realidad Él quería que sus hijos, nosotros, reflejemos quién es Él, quién es su carácter. Nosotros somos esa representación de Dios aquí. Las personas no van a saber cómo es Dios a menos de que no te conozcan a ti y tu carácter. Somos aquella representación ahora en la tierra de quién es Dios, cómo es su carácter, cómo es su amor. Imagínate, si fuésemos en realidad como Dios en el carácter, si de verdad lo reflejásemos a Él, hubiese muchísimo más unidad en la iglesia. No quisiésemos, ¿verdad?, parar de hablar con nuestros hermanos y predicarle a otros,
Sin embargo, siempre en la iglesia, en todas, no en una en específico, esta es la condición de nuestra iglesia global. Siempre están esos conflictos, ese tira y jala, esa poca unidad. Y ahora es el momento de que haya una mayor unidad en la iglesia y en nuestro mensaje. Y lo único que puede hacer eso es el Espíritu Santo, trabajando en nosotros, puliéndonos, trabajando nuestro carácter. Y no es que Abraham hizo algo para volverse ese gigante, como algo que él creó él en sí mismo por su poder propio, nada, nada. Fue él ponerse a la disposición de Dios y escuchar la voz, creerle a Dios y sus promesas y obedecer a esos mandatos que Dios le estaba mandando, salir y tomar pequeños pasos hacia donde Dios lo estaba dirigiendo. Entonces creo que Dios nos está llamando y que no podemos ponernos duros a ese llamado que Dios nos está haciendo. Dios tiene gran expectativa para nosotros y podemos lograrlo siempre y cuando estemos debajo de su poder y que Él esté trabajando en nosotros. Y estaba pensando en eso, de que para salar tenemos que ser sal, tenemos que ser diferentes en la tierra, pero no del mundo, en el mundo, pero no mundano, si me doy a entender. Tenemos que embrace our differences, embrace eso que nos hace diferente y no querer volvernos como todo el mundo. Sí, porque no somos todo el mundo. Somos un pueblo especial. Y eso es lo que las personas quieren ver, que somos un pueblo especial, porque ya ellos han visto demasiado lo que ellos han visto el mal, ellos quieren ver algo diferente en nosotros, ellos buscan algo de nosotros. Dice, hay una cita, la estoy buscando, no quiero parafrasearla, pero dice que cuando nosotros reflejemos el carácter cuando el carácter de Jesús se refleje en nosotros, esto se va a terminar. Voy a buscar la cita y la voy a poner en los comentarios porque ahora no la encuentro. Pero dice eso, que eso es lo que Dios está esperando, que el carácter de Él se refleje en nosotros. Y eso no se consigue a menos que nosotros nos humillemos a Él y lo busquemos de todo corazón. Esta semana yo llegué a una conclusión. Cada cual busca a Dios según sus necesidades. Si tus necesidades son pocas, tú vas a buscar a Dios poca. Pero si tus necesidades son muchas, uno va a buscar a Dios mucho. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, que nuestras necesidades en Dios, y si no la tenemos, pedimos a Dios que nos dé necesidad de Él. Porque cuando uno tiene necesidad de Dios, es como cuando uno tiene sed. Uno busca el agua a cualquier circunstancia y uno no mide la cantidad. Uno busca agua para saciar su sed. Así debemos tener nosotros necesidad de Dios y su palabra y de estar en contacto con Él. No sé si tiene algo que decir para terminar esta semana. Otra vez quiero darle las más gracias infinitas por su apoyo, gracias infinitas por acompañarnos. Yo sé que hay mucha gente por ahí que están repasando la lección. Gracias por escogernos a nosotros un poco diferentes. Pero inmensas gracias, gracias por sus oraciones, gracias por sus comentarios, gracias por su mensaje de apoyo. Otra vez, de verdad, muchísimas gracias. Así, Chambeli, que si quiere orar para terminar. Sí, vamos a orar. Y antes de orar, me gustaría decir que algo que estaba pensando mientras estabas hablando, de que by beholding we become changed. So, eso es lo que nosotros vemos y eso vamos a reflejar. Entonces tenemos que tratar de llenarnos de Dios para poder reflejarlo a Él. Si no estamos llenos de Él, no vamos a poder reflejarlo. Somos lo que contemplamos. Si nosotros contemplamos, sea lo que sea, nos convertimos en eso que contemplamos. Por eso ahí en el deseado de toda la gente, en el capítulo de Getsemaní, no recuerdo cuál es el capítulo, pero pueden buscar el deseado de toda la gente. Quizás lo ponga en los comentarios. El capítulo de Getsemaní dice que se recomienda que nosotros meditemos 1 hora diaria las últimas escenas de la vida de Jesús y eso nos irá transformando. O sea, eso es lo que Dios quiere, que dediquemos tiempo a Él. Pero vuelvo y digo,
Uno busca de acuerdo a su necesidad. Si no tiene mucha necesidad, busca poca. Si no tiene ninguna necesidad, no va a buscar. Pero sin su necesidad es que sin Cristo usted no puede vivir. Usted lo va a buscar solo porque lo necesita. Así que si seguimos hablando, vamos a seguir hablando. Estamos, Sí, vamos así a que orar. vamos a terminar y vamos a orar. Oremos. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por todas tus bendiciones, por esta lección que se puede sacar tanto de ella. Es una lección tan rica que es para nosotros, para este tiempo presente en el que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos a aplicar estas verdades en nuestra vida, a buscarte, Señor, a ser buenos administradores de nuestro tiempo, de lo que vemos, Señor. Que en todas las decisiones podamos dejar que tú nos guíes, que podamos sacar tiempo para escuchar tu voz y no tomar las decisiones por nosotros mismos, sino que seas tú que abras camino y nos muestres a dónde tenemos que ir o qué hacer, Señor. Que podamos ser unos Abrahames modernos donde estamos y que no nos dejemos llevar por nuestras necesidades, buscando bendiciones propias, buscando lo nuestro, buscando cosas buenas para nosotros mismos, sino que nuestro mayor deseo sea tenerte a ti, Señor, y que seamos conformes con lo que tú nos has dado y que podamos esperar y agradecer los regalos que tú tienes para nosotros, que no tenemos que luchar por ellos. Ayúdanos a seguir estudiando tu palabra, a seguir siendo transformados por ti, Señor. Quédate con cada uno de nuestros oyentes y que puedan seguir ellos sintonizándonos y que sigamos aprendiendo más de ti, Señor. Acompáñanos en esta semana que se aproxima y que tú nos des fortaleza, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bye. Hasta la próxima Bye. semana.